Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yong Il Hong de la iglesia Hammam en Chuncheon. Soy un maestro que enseñó ciencias en la secundaria por 20 años. Estudiando ciencias aprendí muchas teorías, pero al profundizar el estudio sobre la teoría científica se volvía más difícil y complicado. Quiero compartirles mi testimonio de cómo al llegar a mi límite terminé perdiendo toda la confianza como un profesor de ciencias y al aceptar a Jesús como mi Señor y conocer la verdad me ha liberado. Desde chico siempre me gustó la matemática y muchas veces me decían que tenía buena habilidad manual. Tenía mucha curiosidad y me fascinaba observar la naturaleza del mundo. Me encantaban las máquinas y tenía mucha intriga sobre el funcionamiento de ellas. En la primaria no me importaban mucho las notas, no sabía lo importante que era el estudio, por eso las notas A, B, C y D no tenían ni un sentido para mí. Pero en sexto grado me había equivocado solo 2 preguntas en la prueba de matemática. Me había sacado un 90. Estaba muy feliz. Pero mi amigo que estaba a mi lado estaba muy decepcionado. Era porque la prueba le resultó tan fácil que podía haberse sacado un 100, pero se había equivocado en una pregunta. Por dentro pensé, ¿me estás cargando? Esta fue la primera vez que realmente experimenté lo que era el estudiar. Por este motivo, por lo menos en matemática, siempre me concentré y estudié mucho. Por eso, cuando me gradué de la secundaria, otros profesores no se acordaban de mí, a excepción del profesor de matemática. Era bueno en matemática, por lo que quise estudiar algo más difícil. Por eso me especialicé en ciencias físicas y me hice profesor de física. Lo que amaba de la matemática era que siempre había una respuesta fija como 1 más 1 igual a 2. Si solo sabía la fórmula, siempre podía obtener la respuesta. Pensé que sucedía lo mismo con la ciencia, porque sin excepción hay leyes que se aplican en la naturaleza. Pero al seguir estudiando ciencias, pude ver que había muchas teorías. Al explicar un fenómeno excepcional, armaban teorías especiales, y al aplicar esa teoría, ocurría otra excepción, por lo que había que inventar otra teoría más compleja. A medida que uno va profundizando en ciencias, se complica y se hace difícil por esas teorías. Por eso las personas dicen que las ciencias es compleja. Obviamente, personas dotadas de talento como Einstein son personas que se mueven sobre el vértice de las teorías. Estas personas arman sus propias teorías en base a su propia matemática. Por ejemplo, Newton, para explicar las leyes de la naturaleza, creó el cálculo, que resulta complejo para todos los que estudian. Lo que más importa es cuánto uno puede entender y seguir las teorías de estas personas. El comprender quiere decir que estamos pensando del mismo modo que ellos. Yo llegué a un límite, por lo que he frenado, pero mis pensamientos y mi personalidad terminaron encerrándose en un marco de conocimientos y teorías que había estado estudiando. Todavía recuerdo las conversaciones que tuve en mi primer año de la facultad con un amigo que creció como cristiano. Mi amigo dijo que Dios existía y que Él creó el mundo, pero yo le dije que nuestro origen venía de la evolución, tal como había aprendido. Como cada uno estaba firme en su postura, nuestra conversación siempre se dividía en líneas paralelas. Siempre terminábamos en nada. Si bien nadie puede comprobar el inicio de la evolución, tampoco podía dar una evidencia para probar que algo salió de la nada y sobre el proceso de cambio. Pero aún así no podía aceptar la existencia de un Dios como decía mi amigo. Mejor dicho, no lo acepté, porque no pude salir de la perspectiva científica y como había pensado que la debilidad humana había creado un Dios absoluto, pensaba que la religión era un invento de las personas. A los 30 años comencé a asistir a la iglesia. Me gustaban los jóvenes de la iglesia y como todos los miembros de la iglesia eran amables, pude estar junto a ellos abiertamente sin tener inconvenientes. Luego me casé con mi asombrosa esposa, tuvimos hijos y cada día realmente estaba feliz. Esta felicidad parecía durar eternamente, pero al pasar los 3 años comencé a tener una lucha en mi interior. Era porque mi vida y mi fe no coincidían en absoluto. En ese entonces trataba de dar lo mejor de mí en la iglesia.
Es más, al conocer la creación de Dios yendo a la iglesia, no podía dejar de hablar de la creación en las clases del colegio. Por eso, enseñaba la creación y la teoría de la evolución. Pero la duda sobre la vida de fe fue creciendo cada vez más. Preguntaba abiertamente a otros sobre este problema, pero no pude obtener una respuesta. Más tarde, yendo a Chuncheon para participar de un seminario de entrenamiento para profesores de ciencias, tuve la oportunidad de asistir a la iglesia Hanmaon. Escuchando la palabra, me di cuenta de que hasta ese momento había pensado en Jesús de forma abstracta, como si fuese un personaje de ficción. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando vi este versículo, me di cuenta de que estuve enseñando a mis alumnos sobre el creacionismo como un deber, como una teoría más, como la teoría de la evolución. En la Biblia, la creación de Dios era algo que podíamos saber solo por la fe. Por este versículo pude comprender de que mis alumnos no podían comprender esto porque se los enseñaba yo. Por un lado, me alivió un poco, pero por otra parte me di cuenta de que yo mismo no había creído en la creación. Después de eso, seguí asistiendo a los cultos de la iglesia Célula, pero no fue fácil conocer la personalidad de Jesús, porque estaba en un estado de confusión total. Muchas veces estaba bien, pero apenas comenzaba el sermón me invadía el sueño, o cuando prestaba atención y me volvían a preguntar, mi mente se ponía en blanco y no me acordaba de nada. A veces no podía concentrarme porque me surgían otros pensamientos y muchas veces decía cualquier cosa. Al repetir esto por varios meses, mi líder me dio como tarea memorizar versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fue muy difícil memorizar este versículo, pero un día, luego de estar memorizando durante 1 hora, logré memorizarlo. Pero un día me quedé pensando, ¿por qué la luz es la vida? Luego de estar pensando unos días, dije, cierto, si no hay luz, las plantas no pueden nutrirse. Entonces, los animales y los hombres no tendríamos que comer y terminarían muriendo. Ah, por eso la luz es la vida, me di cuenta de esto. Contento de haber comprendido esto, se lo dije orgullosamente a mi líder y a mi esposa. Pero después de unos días me di cuenta de que esto era tema de la fotosíntesis, la cual enseñaba continuamente en la clase de ciencias. Me sentí como un tonto. Ese año, mi esposa asistió al campamento de invierno, pero regresó cambiada. Antes, cuando teníamos culto en la familia, éramos 2 estudiantes de la Biblia, pero de repente en unos días volvió como una profesora bíblica. Me contaba sobre Jesús y me hablaba como si ella realmente se había encontrado con Él. En ese momento, por primera vez en mi vida, tuve el deseo de leer la Biblia. Al ir leyendo Isaías capítulo 53, un versículo me llamó mucho la atención. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa generación se refiere a los tiempos de cuando murió Jesús, pero nadie pensó en estas palabras y nadie había creído. Por dentro pensé, es verdad, recordando cómo Pedro negó 3 veces a Jesús y cómo los discípulos huyeron y se esparcieron, pensé que las profecías eran verdaderas. Pero ¿cómo es que creyeron ellos? Pensando me acordé de cómo Pedro y los discípulos murieron en martirio predicando la resurrección de Jesús. En ese instante me di cuenta, lo han visto, ellos lo vieron, se encontraron con Jesús resucitado. La resurrección es real. En ese corto momento pude creer que la resurrección de Jesús era real. La existencia de Dios es real y la Biblia también lo es. Me sentí tan orgulloso de tener la Biblia en mi mano. Hasta ese entonces me preguntaba si luego de morir iría al cielo o al infierno. Me di cuenta que mi enfoque estaba en creer en Jesús para obtener la salvación. Por eso no podía comprender el corazón de Dios,
quien tanto amó al mundo y que dio a su Hijo unigénito. Nunca supe consolar los corazones dolidos de mis hijos luego de retarlos, y siempre pensé que las palabras de mi madre eran un regaño. Era una persona que no sabía ver el interior del corazón. También había pensado que tenía una buena vida porque yo estaba haciendo bien las cosas, pero no pude comprender que era por el amor de mi esposa hacia mí. La palabra de que el pecado es el no creer en Jesús me hizo ver que yo seguía viviendo siendo mi propio dueño, sin tener nada que ver con Jesús. Estuve diciendo, Señor, Señor, solo con mis labios. Me arrepentí de mi malvado corazón delante de Dios. Dios Padre, Jesús murió en la cruz por mi pecado y se hizo mi dueño al resucitar. Pero me arrepiento del pecado de no haber recibido a Jesús en mi corazón y haber vivido como mi propio dueño. Yo nunca pensé en tu corazón y miraba la cruz y la resurrección de Jesús solo para alcanzar la salvación. Perdóname. Nunca más viviré por mí. Jesús resucitado, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mi existencia. Amén. Señor, te recibo en mi vida. Por favor, guía mi vida. El Espíritu Santo me hizo saber que aquel viejo hombre que medía a las personas según mi parecer y que no se interesaba en sus corazones, había muerto en la cruz junto a Jesús. La prueba de Jonás, que es la resurrección de Jesús, confirmaba que había renacido junto a Jesús cuando me arrepentí y acepté a Jesús como mi Señor. Aquella emoción era un gozo que nunca antes había experimentado en el mundo. Dios había salvado a un muerto como yo. Desde ese momento comencé a compartir el Evangelio, porque era muy claro de que Dios estaba vivo. Amén. Como la resurrección era verdad, compartí con fervor con mi familia, primos hasta en el colegio. Antes enseñaba que la evolución era la única explicación científica, pero como la creación de Dios se me hizo real, pude ver exactamente los errores y las mentiras de la teoría de la evolución. La evolución es solo una teoría que no se puede verificar. Un día el pastor me llamó al púlpito y me dijo que explique por qué el agua no se puede transformar en vino. Por eso dije, la ciencia tiene leyes y teorías que no se pueden cambiar. La ciencia crea teorías en base a otras teorías. Por lo tanto, si llegan a aceptar los milagros de la Biblia, la ciencia se desmoronaría. Por eso, cuanto más se profundiza uno en el estudio de la ciencia, llega a ser más conservador de las teorías, por lo que terminan sin poder creer en los milagros. Desde mi punto de vista, la ciencia trata de explicar de forma organizada las cosas que se ven. Por lo tanto, la ciencia jamás podrá explicar aquello que no se ve, como la existencia de Dios y el mundo espiritual. Pero solo la resurrección es la única prueba que nos permite a todos creer en la existencia del mundo que no es visible. Amén. Ahí es cuando uno finalmente puede dejar ciencias y creer en los milagros de la Biblia. Después del culto, los hermanos de la iglesia vinieron a decirme que mi explicación fue muy claro y refrescante. Muchas personas que habían aprendido la teoría de la evolución en la escuela tenían este concepto en su conciencia. Una hermana me preguntó, ¿cuánto tardará el agua para que se convierta en vino? Le respondí que eso es algo imposible de responder. Hasta el día de hoy, fui guiado por las palabras que fueron proclamando en la comunidad. Un día, después de un largo tiempo de estar sufriendo por los interminables pensamientos que me entraban, se me hizo claro que en mis pensamientos no hay verdad y que proviene del diablo. Los pensamientos de este mundo no tienen verdad y carecen de precisión. Solo la palabra de Dios es la única verdad. Amén. Tal como dice la palabra, y conocéis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora soy libre. Ahora me he convertido en una persona que puede comprender a otros.
Desde un momento vi que mi esposa comenzó a llenar su corazón conmigo en vez de sí misma. Por eso, naturalmente, la comencé a amarla al 100%. Cuando mis hijos les contaban a sus amigos que nunca nos vieron pelear, ellos no le creyeron del todo. Dijeron que probablemente nos peleábamos en lugares donde no pudiesen vernos. Ahora me he convertido en una persona que puede comprender a mi madre y a mis 3 hijos. Antes solía recompensar a mis hijos dependiendo de sus acciones, pero ahora, sin importar si lo hacen bien o no, comprendí que ellos son parte de mi vida. Dios también me permitió una vida de bendición siendo alguien que ayuda a reconciliar a otros en mi trabajo. Ahora oro por los diversos estudiantes en mi colegio que sufren por sus problemas en la vida. Oro para poder ver sus corazones primero y estoy viviendo como un profesor que los abraza con el corazón del Señor. No importa qué problema tienen, estoy seguro que todo se puede resolver con el Evangelio. Por eso comparto el Evangelio con valentía. Además, es obvio que ahora estoy enseñando correctamente la ciencia. Las teorías tratan de explicar la causa del fenómeno de lo que se ve, pero esto solo es una teoría. Pude compartir una verdad clara sin importar la comprensión de que hay un mundo espiritual. El Señor resucitado me salvó de estar atrapado en la teoría científica y restauró mi vida. He recibido una bendición innumerable. Ahora viviré compartiéndolo con las personas que viven en este mundo oscuro. Alabo a Dios que me llamó para proclamar la buena noticia de que Dios vino a este mundo y volvió al cielo. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.